Mi nombre es Derek Guider. As Pastor Jonathan said, I'm the pastor of Calvary Chapel Spring Valley, Las Vegas. Soy pastor de Capilla Calvario Spring Valley en Las Vegas. And I know when I say that to people, especially church leaders, there's a theological question that comes to their mind immediately. Y cuando menciono eso, y frecuentemente entre líderes en iglesias, hay una pregunta que me hacen. Can anything good come from Las Vegas? Que si acaso algo bueno puede salir de Las Vegas. You know, no matter where I go in the world, I can be in the remotest place. Y donde quiera que esté en el mundo, en los lugares más remotos. And inevitably, people even there know of Las Vegas. Y es sorprendente, inevitablemente ellos conocen Las Vegas allá. And I'll say, have you heard of the city of Las Vegas? Y les pregunto, ¿ustedes han escuchado mención de la ciudad de Las Vegas? And they'll say, oh yeah, cha-ching. Y dicen, claro que sí, ching ching. So I want to teach you today that is the universal sign for Las Vegas. You just go like that, and that means Las Vegas. Y eso es el gesto universal de Las Vegas y todos te entienden. Probably the two most commonly understood sayings about Las Vegas. Quizás de las dos frases más comunes y más conocidas acerca de Las Vegas is that it is called Sin City. Que es la ciudad del pecado. And also what happens in Vegas stays in Vegas. Y también lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Have you heard that before? ¿Sí han escuchado esa frase? We call Las Vegas not Sin City but Saint City. Nosotros llamamos a Las Vegas no la ciudad del pecado, sino la ciudad de santidad. Because God's doing a mighty work in the city of Las Vegas. Porque Dios sí está haciendo una gran obra en la ciudad de Las Vegas. But we also don't want the things happening in Vegas to stay in Vegas. Ahora nosotros entonces esas cosas que Dios está haciendo no queremos que ellas se queden en Las Vegas. Because there are many people who love the Lord and love the gospel of Jesus Christ. Porque hay mucha gente que ama al Señor y ama el evangelio de Jesucristo. And we don't want to keep that to ourselves. We want to share that with the whole world. Amen. Y nosotros no queremos reservarnos eso, sino compartirlo con el mundo entero. Amén. Amen. All right, we're in 2 Timothy chapter 3 this morning. If you turn in your Bibles. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, esta mañana vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 3. It's a privilege to share with you this morning. I'm humbled. I pray that God anoints His word through the power of His Holy Spirit. Y es un privilegio el estar con ustedes hoy y estoy pidiendo que Dios nos unja con poder al abrir aquí su palabra. The Bible says in verse 1 of chapter 3. La Biblia dice aquí en capítulo 3, versículo 1. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we love you so much. Padre, tanto te amamos. And God, we invite you this morning Y te invitamos, Dios, to lead us and to guide us in all truth by your Holy Spirit. que esta mañana nos guíes y nos lleves a toda verdad por tu Espíritu Santo. Father, we pray that you would anoint your word. Y Padre, te pedimos que tu palabra sea ungida. And God, that you would anoint our hearts to be receptive to your word. Y también nuestros corazones para recibir tu palabra. And God, for my brothers and sisters, I pray today that you would encourage them. Y Padre, te pedimos hoy por mis hermanos y hermanas que los alientes. That you would strengthen all of us to persevere in truth. Que nos fortalezcas a todos para perseverar en la verdad. That in these last days, que es que en estos últimos días, our lives, our ministries, and our churches may bring glory to your name. Para que nuestras vidas y nuestros ministerios puedan llevar gloria al nombre tuyo.
In Jesus' name we pray. Y en el nombre de Jesús pedimos. Amen. Amén. The Apostle Paul is one of my favorite characters in the Bible. De los personajes que encontramos en la Biblia, uno de mis favoritos es el apóstol Pablo. He not only had a good beginning as a believer in Jesus Christ, No solo tuvo un buen comienzo como creyente en Jesucristo, but he also finished well. pero también terminó bien. And in 1st and 2nd Timothy, Y vemos en 1 y 2 Timoteo, we gain an understanding of some of the important elements of the life of the Apostle Paul. podemos obtener una comprensión más amplia acerca de la vida y el testimonio del apóstol Pablo. As he continues to train up his young disciple Timothy. Así como él está acabando de preparar y levantar su discípulo joven Timoteo. Paul was faithful to warn Timothy of what was coming. Ahora Pablo fue fiel en advertir a Timoteo acerca de las situaciones que se acercaban. And so he says in this chapter that in the last days, perilous times will come. Entonces dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Do you believe that we're living in the last days? ¿Crees tú que estamos viviendo en los postreros días? I'm excited for the second coming, the rapture, and then the second coming of the Lord Jesus Christ. Are you this morning excited for that? A mí me emociona el pensar en el rapto, la segunda venida del Señor y todo esto que acerca este día en la mañana me emociona. ¿Y cómo estás tú? ¿Te I'm waiting for a emociona? response. Anybody here excited for the rapture of the church? ¿Alguno aquí estás emocionado acerca del rapto de la iglesia? Now, I got to tell you, I'm used to people when I teach them in our church responding, so feel free to respond this morning. Ahora, en Las Vegas yo estoy acostumbrado que los que se congregan con nosotros se involucren y respondan, así es que no me va a asustar. So let's try it again. Are you excited for the rapture of the church? ¿Estás emocionado por el rapto de la iglesia? Thank you. Paul says that before that comes, preceding the rapture and the second coming of the church, perilous days will be upon us. Pablo nos advierte aquí que antes del rapto y en la segunda venida de Cristo, la iglesia va a estar viviendo en tiempos peligrosos. In other words, society will become exceedingly more evil. Entonces eso significa que la sociedad alrededor de nosotros va a ir progresivamente corrompiéndose. The word perilous means ugly, difficult, and fiercely threatening. La palabra peligroso aquí significa que es cada vez más amenazador, feo, threatening, ugly, Fiercely threatening, ugly, and difficult. feroz y difícil. In fact, Paul uses 19 characteristics to describe the last days. Y luego aquí nos da 19 características de los postreros días. He says to Timothy, this is the harsh reality. Y le dice a Timoteo, es la cruda realidad, People will be lovers of themselves. que serán amadores de sí mismos, That means they will be absorbed with themselves. van a estar ensimismados, People will be lovers of money. amadores del dinero. That means they'll be materialistic. Entonces lo material es lo que más los deleita. People will be boasters. Van a ser vanagloriosos. That means that they will love to draw attention to their accomplishments. Entonces les encantará llamar la atención a sus logros. Paul says people will be proud, Pablo dice que serán soberbios, which means they'll have an inflated view of themselves. que significa que van a tener un concepto inflado acerca de sí mismo, He says people will be blasphemers. que serán blasfemos. In other words, people will want to hurt others intentionally with their words. Quiere decir que van a querer lastimar y herir a otros intencionalmente con sus palabras. Paul says young people will be disobedient to their parents. Pablo dice que los jóvenes serán desobedientes a sus padres, They'll have a rebellious spirit. un espíritu rebelde, They'll be unthankful, ingratos, which means that they'll believe they have a right to what they've been given. que significa que van a sentir que tienen derecho a lo que tienen, He says they'll be unholy, que serán impíos, indifferent to what reflects the value of Jesus. o sea, indiferente a lo que refleja el valor de Jesucristo, He says they'll be unloving, sin afecto natural, unable to sympathize or empathize with those who are hurting. que no son incapaces de sentir lo mismo que otro que le duele algo, no pueden sentir su dolor con esa persona. Paul says they're
going to be unforgiving, implacables, which means they'll be unwilling to forgive others. no dispuestos a perdonar a otros, They'll be slanderers, calumniadores, which means they will distort what others say and mean for evil. que van a distorsionar lo que otros digan o lo que quieren dar a entender para hacer daño con la distorsión. Paul says they'll be without self-control. Intemperantes, dice Pablo, Which means they'll be slaves to fleshly desires. cual significa que van a ser esclavos de sus propios deseos carnales. They'll be brutal, which means to be dead to all tenderness. Crueles, que significa que van a estar ya muertos a todo tipo de ternura. They will despise good, Aborrecedores de lo bueno, which means they'll be unable to appreciate moral beauty. sin poder apreciar la belleza moral. They'll be treacherous. Traidores, They'll break promises for their own advantage. van a quebrar o violar promesas para su propia ventaja. And finally, they'll be reckless, Impetuosos, which means that they'll crave admiration for taking risks. con fuertes anhelos de fama a través de tomar riesgo. So he says all of this to Timothy, Y dice a Timoteo todas estas características, and I can almost hear Paul saying, y casi puedo escucharle a Pablo decir: Timothy, welcome to the ministry. Timoteo, bienvenido al ministerio. You know, when we want people to serve in the ministry, Cuando nosotros estamos buscando que otros sirvan en el ministerio, typically this is our criteria. normalmente nuestro criterio que usamos, Are you breathing? ¿estás leyendo? Is your heart beating? No, ¿estás respirando? ¿Está latiendo tu corazón? Do you love Jesus? ¿Amas a Jesús? Welcome to the ministry. Ok, estás dentro del ministerio. Because oftentimes we as leaders are doing many things in the ministry. Porque muchas veces sucede que nosotros estamos ya muy atareados en el ministerio. And so we want more people to be serving with us. Entonces necesitamos y queremos que otros estén sirviendo juntos con nosotros. But sometimes we fail to really prepare people for what ministry means. Pero puede suceder que nosotros dejamos de preparar a las personas para entrar a un ministerio entendidos de lo que significa. In Spain, they had the running of the bulls recently. Apenas pasó hace unos días la corrida de los toros en España. Have you seen the videos on television? Y se han visto las más recientes noticias. Sometimes I think that ministry is more dangerous than the running of the bulls. Yo a veces pienso que el ministerio presenta mayores peligros que la corrida de los toros en España. And oftentimes we fail to prepare people for that. Y muchas veces no preparamos a la gente para lo que le va a estar sucediendo. Paul says to Timothy, the work of the ministry is not going to get easier. Pablo le dice a Timoteo que el ministerio que tú estás realizando no se va a hacer más fácil al rato, The opposition is going to get greater and greater. sino que la oposición va en aumento. And Paul knew that Timothy struggled with timidity. Y Pablo sabía que Timoteo tenía cuestiones difíciles con la timidez. Timothy had a tendency to struggle with fear. Timoteo luchaba con el miedo. But I love that Paul was willing to share the truth with Timothy. Pero me encanta el ver que Pablo quería compartir esa verdad honestamente con Timoteo. Because Paul wanted Timothy not only to begin well and to do well, Porque Pablo quería que Timoteo no solo comenzara bien y que caminara bien, the Apostle Paul wanted Timothy to be able to finish well. también quería que Timoteo pudiera acabar bien. And this is a reality for you and for me. Y es una realidad para ti y para mí. We believe that we're living in the last days, Creemos nosotros que sí estamos viviendo en los postreros días. and if that is true, things will get more and more difficult. Y que si eso es verdad, entonces las cosas se pondrán cada vez más difíciles. Our cultures will be more man-centered than God-centered. La cultura en donde vivimos va a ser cada vez más centrado en la humanidad. And this will be true not only of the unbelieving world, Y eso será una verdad que podemos observar en el mundo secular de inconversos. but Paul says even some of this will be happening in the church. Pero dice que aún eso se va a estar viendo dentro de la iglesia. Paul says that there will be people who have a form of godliness but will deny its power. Pablo advierte que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. In other words, people who have an appearance of religion Pero entonces tendrán cierta apariencia de religión,
but in their hearts they'll be rebellious. pero en su corazón hay rebelión. This was happening in Ephesus where Timothy was pastoring. Y eso era algo que ya sucedía en Éfeso, donde Timoteo estaba. Notice what the Bible says in verse 6. Veamos lo que dice versículo 6. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Dice que de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. So the Apostle Paul says, Timothy, this is happening in your own city. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, fíjate que eso ya está sucediendo en tu ciudad. There are false teachers who are plaguing the church. Hay maestros falsos que están afectando a la iglesia. And their methods are evil. Y sus métodos son malvados. They were working their way into homes. Estaban insertándose en las casas. They were gaining control over people who were vulnerable and weak. Estaban logrando cierta influencia y control sobre los débiles y vulnerables. And I have to tell you this morning as a pastor, Y yo necesito decirles hoy en la mañana, como pastor, I have no tolerance for that. yo no tolero eso. I really don't like when I see people who are weak being taken advantage of. A mí no me gusta nada cuando observo que gente débil, las personas débiles son explotados por otros. And there are times where we need to stand strong and draw a line in the sand. Entonces existe un momento cuando nosotros tenemos que estar firmes y pintar una raya delante de ellos. In fact, the Apostle Paul says, have nothing to do with these people. Es más, el apóstol Pablo dice que no tengas nada que ver con ellos. Paul also says this has always happened throughout history. Y Pablo demuestra que eso es un fenómeno que se ha presentado durante toda la historia. Notice what verse 8 says. Veamos lo que dice versículo 8. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, disapproved concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Dice, y que de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. So the Apostle Paul says, even with Moses, Aún en el tiempo de Moisés, there were those magicians. existían esos magos. The Talmud says their names were Jannes and Jambres. En el Talmud son mencionados sus nombres, Jannes y Jambres, And they opposed Moses. y ellos resistieron a Moisés. You remember the story when Moses went down to Egypt? Y te acuerdas como en la historia de Moisés cuando bajó a Egipto And he was going to be used by God to deliver the Israelites. y que Dios lo iba a usar para librar a los israelitas. And God was with Moses in a very supernatural way. Y Dios estuvo con Moisés de modo muy, muy sobrenatural. He was able to take his staff and throw it down. It turned into a serpent. Y pudo tirar su vara en el suelo y que se convirtió en víbora. God through him turned water into blood. A través de Moisés, Dios convirtió el río Nilo en sangre. God through him caused the whole land to be filled with frogs. Y llenó la tierra de Egipto con ranas a través de Moisés. But there were two magicians Pero había dos magos who were capable of counterfeiting those miracles of God. que podían falsificar los mismos milagros de Dios. Until it got to the miracle of turning dust to lice. Hasta que llegaran al punto de convertir polvo en piojos. And when that happened, the magician said, "This is the finger of God." Y cuando eso sucede y los magos no pudieron replicar el milagro, dijeron, este es el dedo de Dios. There are always going to be counterfeits. Siempre va a haber algo falsificado. People who say they're ministering on behalf of God who are really not. Personas que dicen que su ministerio viene de parte de Dios cuando no es así. Whenever I'm traveling in other countries, Y cuando yo estoy viajando en otros países, oftentimes I try to find a Starbucks, which is a coffee shop that I like. trato de encontrar un Starbucks porque me encanta su café.
And I do have a God-given ability to find Starbucks in the most remote Y places. tengo una habilidad casi sobrenatural para localizar un Starbucks en cualquier lugar del mundo. It's almost like God has put a Starbucks GPS in my brain. Es como si tuviera un localizador vía satélite para ubicar un Starbucks cercano. I don't even need my iPhone. No necesito ni siquiera consultar mi iPhone. We were in Tunisia. Estuvimos en Tunisia. This is a country that's right next to Africa or Egypt. Es un país junto a Egipto en África. And we had 14 people with us. Y 14 personas estaban viajando con nosotros. We were all driving down the road together in a bus. Íbamos juntos en un camión en la carretera. And over on the right-hand side, we saw a sign. Y a mano derecha vimos un letrero. And it said Starbucks. Y decía Starbucks. It didn't say Starbucks, it said Starbucks. No decía Starbucks, decía Starbucks. But everybody was still excited. Pero todos se emocionaron. Because on the outside it looked like a Starbucks. Porque el letrero parecía el letrero de Starbucks. So we all talked about the drinks we were going to order. Entonces todos empezamos a imaginar y decir cómo íbamos a pedir nuestro café. We got off the bus and we went into the Starbucks. Bajamos del camión y entramos al Starbucks. And what we found out was that it looked like a Starbucks on the outside, but not on the inside. Y lo que encontramos es que por fuera se vería como Starbucks, pero al entrar nada que ver. It had the appearance, but it did not have the substance. Tenía la apariencia de Starbucks, pero no tenía la sustancia. And people who are counterfeits, Y los que han falsificado su personaje, who say that they're ministering on behalf of God, but are really not. los que dicen que su ministerio viene de parte de Dios cuando no lo es, They have the appearance, but they do not have the substance. tienen la apariencia mas no la sustancia. There are things that they cannot do that God has enabled you to do. Hay cosas que ellos no podrán hacer que Dios sí te ha dado el poder de hacerlo, Because you have the spirit of life. porque en ti vive el espíritu de vida, And because you have the words of life. porque tú traes las palabras de vida. And God, through your life, can make dead things alive. Y Dios a través de tu vida puede cambiar cosas muertas en cosas vivas. Do you believe that today? ¿Y lo crees hoy? When you have the privilege of leading someone to the Lord Jesus Christ right before your very eyes, Cuando has tenido el privilegio de llevar a alguien a los pies de Jesucristo y delante de tus ojos, someone who was spiritually dead, dead in their sins, alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, is born again, forgiven of their sins, nace de nuevo y es perdonado, regenerated spiritually, regenerado espiritualmente, and given the gift of everlasting life. recibiendo el don de vida eterna. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? Anybody here this morning, is that not amazing? ¿Hay alguien aquí que piensa que es asombroso? The other day I was counseling a husband and a wife. El otro día estaba en una consejería con una pareja, She's a believer in Jesus Christ. He was not a believer in Jesus Christ. ella creyente en el Señor Jesucristo y él no, And they have problems in their marriage. y con problemas en su matrimonio. And so he comes in and he problems. Entonces llegan y él da a conocer cuáles son los problemas And he says, Pastor, can you help me fix these problems? y me dice, Pastor, ¿me puedes ayudar a arreglar estos problemas? And I said, these problems will never be fixed until your relationship with God is fixed. Y le dije, estos problemas nunca se van a arreglar hasta que no tengas una relación en orden con We had been Dios. praying for him for a long time. Y hemos estado orando por él mucho tiempo. And he gave his life to the Lord Jesus Christ. Y ahí mismo él entregó su vida a Jesucristo. And we were so blessed. Y qué bendición para nosotros. And his wife was so blessed seeing her husband born again and forgiven of his sins. Y qué bendición para la esposa ver a su esposo nacer de nuevo, ser perdonado por su pecado, entregar su vida a Jesucristo. We've been given a privilege that we do not deserve. Y nosotros entonces gozamos de un privilegio que no merecemos. When God does that and uses me as an instrument, Cuando Dios logra algo así y me utiliza a mí como instrumento, while I'm worshiping God, cuando yo estoy adorando a Dios, I'm also saying, God, who am I? también le estoy preguntando al mismo tiempo, ¿quién soy yo? God, who am I that you would use my life for your glory? ¿Quién soy yo para que tú utilices mi vida para tu gloria? As Pastor Chris said yesterday, Como nos dijo ayer el pastor Chris, we're all crazy. somos una bola de locos.
And I probably was the craziest person of all of us. Y probablemente yo era el más loco entre los que estamos aquí. God touched my heart while I was in jail. Dios tocó mi corazón cuando yo estaba encarcelado. After assaulting a riot officer in a riot in San Francisco. En San Francisco, durante un alboroto, yo ataqué a un oficial de policía. And I believe that God chose me because I really was the foolish things of the world. Y yo creo que estando entre las cosas necias de este mundo, Dios me escogió. And God will intentionally pick those types of people so He gets all the glory. Y Dios utiliza y escoge gente así para que toda la gloria sea para Él. Amen? Amén. So the Apostle Paul says, this is one way or one path to walk down in life, Timothy. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, es un camino que existe, But there is another way as well. pero hay otro camino también. Notice in verse 10. Versículo 10. But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. What an amazing thing to hear from the Apostle Paul. Y qué asombroso escuchar al apóstol Pablo. Timothy, you have followed a better way. Timoteo, tú escogiste el mejor camino. In fact, the Apostle Paul says that Timothy had carefully followed his pattern of living. Y Pablo le recuerda a Timoteo, mira, tú has seguido el patrón de mi vida. To carefully follow means to accompany or to walk with. Cuando está diciendo aquí seguir es acompañar It means to follow the path and the pattern of someone who's gone before you. y caminar en las mismas pisadas del que va delante de ti. A couple of months ago, we were hiking in the desert, my family and I. Hace como 2 meses mi familia y yo íbamos así en una excursión a pie a través del desierto. And while we were hiking down this path in the desert, Y íbamos caminando en una vereda en el desierto we saw a huge rattlesnake just off of the path. y junto a la vereda vimos una enorme víbora cascabel. You ever see a rattlesnake before when you're hiking? ¿Has encontrado alguna vez una víbora cascabel It's a cuando little- andas afuera? It's a little disturbing. Desconcerta. And so I got my kids behind me Entonces eché mis hijos detrás de mí because there was no other way to go. porque no había otro camino para adelante. And I said, follow me very carefully. Y les dije, síganme cuidadosamente. Don't turn to the left. No vayan a la izquierda, Don't turn to the right. no vayan a la derecha. And they knew exactly why. Y ellos sabían por qué. And so they lined up behind me like little ducks. Entonces como patitos se pusieron en fila detrás de mí. And we walked very cautiously and carefully past that rattlesnake. Y nosotros entonces caminamos con mucha precaución delante de esa víbora. And this is what Paul is saying of Timothy. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. You've been very careful to follow me. Con cuidado me has estado siguiendo. Paul was a man who persevered in the truth. Pablo fue un hombre que perseveraba en la verdad. The word persevere means to be determined, Perseverancia lleva en sí el significado de tener determinación, it means resolute and unrelenting, que traes resolución y que no vas a echarte para atrás. it means diligent and tireless, También incluye el significado de incansable y diligente. and it can also mean stubborn. Y también se puede traer ahí lo que es ser terco. Truth is that which is consistent with the mind, La verdad es aquello que es consistente the will, the character, con la mente, con la voluntad y el carácter,
the glory and the being of God. la gloria y el mero ser de Dios. So when you and I are persevering in truth, Entonces, cuando tú y yo estamos perseverando en la verdad, we are determined and stubborn somos determinados y somos tercos in the things that are consistent en aquellas cosas que son congruentes y consistentes with the mind, the will, con la mente y la voluntad, the character, the glory, el carácter y la gloria and the being of God. y el mero ser de Dios. And Paul says, number one, Entonces Pablo dice, número uno, you've been faithful to follow me in my doctrine. has sido fiel en seguirme en mi doctrina, Paul was true in doctrine. porque Pablo era verdadero en cuanto a la doctrina. The word doctrine means instruction. Doctrina es enseñanza o instrucción. Paul believed that this was the word of God. Pablo creía que esta es la palabra de Dios He received it as the word of God. y la recibió como la palabra de Dios. And Paul delivered it as the word of God. Y Pablo la entregó como la palabra de Dios. Not just in a general sense, No en un sentido general, but in the particulars. sino en las cosas muy particulares. You know, for the Apostle Paul, it wasn't just how he shared the message, Entonces, para el apóstol Pablo no era nada más el modo de compartir un mensaje. it was the substance of his message. Era muy importante la sustancia de su mensaje. It was what he said. Era lo que decía, It wasn't his style. no su estilo nada más. There's a lot of emphasis today being placed on style. Hoy se está poniendo mucho énfasis en lo que es estilo. How funny the pastor is, Que si el pastor es gracioso, how smart the pastor is, si es erudito, what kind of clothes the pastor has, si tiene mucho fashion, how the pastor wears his hair, cómo el pastor se peina. which is difficult for some of us. Pero para que algunos eso ya no cuenta. Or even when you come to a church, O aun cuando llegas a una iglesia local, what does the building look like? ¿cómo se ve el edificio? What kind of technology do they use? ¿Qué tecnologías utilizan? Do they have a website? ¿Tienen un sitio web? Are they using Facebook? Están en Facebook. I'm not saying that those things aren't important, Yo no estoy diciendo que no sirven esas cosas o sean importantes. but what I am saying is it matters mostly what it is that we're speaking. Lo que sí estoy diciendo es que lo que importa, lo que es indispensable, es la sustancia de lo que estamos impartiendo. I think that this is a strength in Calvary Chapel. Y creo que en Capilla Calvario es una de las fuerzas. What I love about Calvary Chapel is that we're faithful. We've been committed to teaching and preaching the Word of God. Lo que amo en Capilla Calvario como movimiento es que hemos podido ser fieles y al entregar y enseñar la palabra de Dios. In our children's ministry, we study the Bible. En nuestro ministerio entre los niños en la iglesia estudiamos la Biblia. When we're counseling people, we're directing them to what the Bible says. Cuando estamos dando consejerías, estamos dirigiendo a las personas a lo que la Biblia dice. When we pray according to the will of God as revealed in the Bible. Y cuando oramos y pedimos conforme a la voluntad de Dios como es revelada en la palabra. When we're preaching and teaching, Cuando estamos predicando y cuando estamos enseñando, it is from the Word of God. es desde la palabra de Dios, Not taking anything away no quitándole nada, and not adding anything to it. tampoco agregándole nada. I love within the churches in Mexico Y amo lo que veo en las iglesias en México, the faithful teaching of the Word of God that I see. eso que encuentro que la fiel enseñanza de la palabra de Dios que puedo observar. The pastors I've had the privilege of sitting under, Cuando yo he podido estar debajo de la autoridad de algún pastor, are amazing teachers of the Word of God. que son muy buenos maestros de la palabra de Dios. And I love also the desire to see more churches planted. Y también me encanta el deseo que existe aquí de ver más iglesias plantadas. Churches that are faithfully teaching the Word of God. Iglesias que sean fieles en enseñar la palabra de Dios. We have a training center in La Gloria, Y tenemos un centro de capacitación en la Gloria. and one of the things that God has laid on our hearts Y una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón is to serve you as pastors and leaders. es el poder servirles a ustedes como pastores y líderes. And we're working together with Pastor Chris Y estamos colaborando con el pastor Chris, and Pastor Jonathan, el pastor Jonathan, Pastor Mike Vincent, el pastor Mike Vincent, Pastor Ron Brink, el pastor Ron Brink. and we're developing a 2-month intensive program Y estamos desarrollando un programa de 2 meses intensivo for church planters and their families para que
hombres que van a plantar una iglesia juntamente con su familia and for the teams that may be going with them. y juntamente con los equipos que quizás salgan con ellos. And so as a last step in their training, Y como último paso en su capacitación, the local church will send a church planter to the base. la iglesia local envía un hombre que va a plantar una iglesia a nuestro centro. The people will live there for 2 months. Viven allí durante 2 meses, They'll be instructed by these wonderful pastors. recibiendo instrucción por aquellos pastores. They'll receive practical ministry training. Van a recibir capacitación muy práctica en el ministerio. They'll have some vocational training. Van a recibir alguna capacitación vocacional. And then they'll be sent out to plant their church. Y luego se les envía para plantar una iglesia. All of this free to them and free to the churches. Todo eso es gratis para ellos y para las iglesias que los envían. And God has laid this on our hearts because we know what God can do through your lives. Y Dios ha puesto eso en nuestro corazón y nosotros sabemos lo que Dios podrá hacer a través de la vida tuya. I believe that in this group right here today, Y yo creo que hoy en este grupo God is going to raise up church planters and leaders Dios va a levantar hombres que planten iglesias, to plant churches not only in Mexico, líderes que no solo estén plantando iglesias en México, but also Central America and South America. pero también en Centroamérica y Suramérica. And I think that God is going to use our lives in a mighty way Y creo que Dios va a utilizar nuestras vidas de manera poderosa to affect the whole continent. para impactar todo el Do continente. you believe that God can do that this morning? ¿Crees que Dios lo puede hacer? I believe that one reason that becomes so possible with a group like this Y una de las razones, yo creo que eso se hace posible con un grupo como este, is because you're committed to the Word of God. es que de entrada están comprometidos con la palabra de Dios. As you study the book of Acts, Estudiando en el libro de los Hechos, what you see is a great emphasis on the power of God's Word. lo que vemos es el gran énfasis que se demuestra en el poder que tiene la palabra de Dios. 39 times 39 you veces, see the phrase, the Word of the Lord, or the Word of God. 39 veces se repite la frase o el término, la palabra del Señor o la palabra de Dios. And every time you see it, it is the Word of God that is affecting and changing people's lives. Y cada vez que aparece el término, alrededor de eso vemos el impacto y el fruto transformando vidas. Can I share a couple of those with you this morning? ¿Puedo compartir con ustedes un par de esos ejemplos? Because I love this. Porque me encanta. Acts chapter 4, verse 4. Don't turn there. Hechos capítulo, 4, verse 4. Hechos 4 en versículo 4, It says this, dice lo siguiente. many of those who heard the word believed. Y muchos de aquellos que oyeron la palabra creyeron. Acts chapter 6, verse 7 says this, Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, the word of God spread, y crecía la palabra del Señor, and the number of disciples multiplied. y el número de los discípulos se multiplicaba. Acts chapter 8, verse 4, En Hechos 8:4. talking about the scattering of the church. Pero cuando habla de la dispersión de la iglesia, It says they went everywhere preaching the word. dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acts chapter 10, verse 44. Hechos capítulo 10, versículo 44. You remember the story of Peter. He was preaching in the house of Cornelius. Seguramente te acuerdas de la historia de Pedro cuando visitó la casa de Cornelio. The Bible says the Holy Spirit fell on those who heard the word. La Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de la palabra. Acts chapter 12, verse 24. Hechos 12, versículo 24. As the church was growing, La iglesia iba creciendo, the Bible says, but the word of God grew and multiplied. pero la Biblia también dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. When Paul was preaching in Antioch, Cuando Pablo está predicando en Antioquía, the Bible says on the next Sabbath, que la Biblia dice que en el próximo día de reposo, almost the whole city came to hear the word of que God. casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios. Wouldn't that be amazing? ¿No sería asombroso? If God was moving so mightily, so powerfully, Si Dios estuviera moviendo de manera tan
tan observable, tan evidente y poderosa. that a whole city came to hear the word of Que God. toda la ciudad se junta para escuchar la palabra de Dios. The Bible says in Acts chapter 13, verse 49, La Biblia dice en Hechos 13, versículo 49, the word of the Lord que la palabra del Señor was being spread through the region. se difundía por toda aquella provincia. Just a couple more, Acts chapter 19, verse 10. Otros dos, capítulo 19, versículo 10. Paul, while he was in Ephesus, Pablo, estando en Éfeso, the Bible says while he continued there for 2 years, la Biblia dice que así continuó por espacio de 2 años, all who dwelt in Asia que fue de manera que todos los que habitaban en Asia heard the word of the Lord Jesus. oyeron la palabra del Señor Jesús. And then finally, Y finalmente, in verse 26, en versículo 26, the Bible says, so the word of the Lord multiplied. Or verse 20, maybe. Verse 20. sí, versículo 20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. And this is what we want to see. Y es eso lo que queremos nosotros ver con nuestros ojos. We need to be true in doctrine. Nosotros tenemos que mantenernos en la raya con doctrina verdadera. Paul says that Timothy had followed his manner of living. Pablo le dice a Timoteo que había seguido su doctrina. We need to be true in the way that we live. Y nosotros tenemos que ser fieles en ese patrón de vida. In other words, our lifestyle needs to conform to the Word of God. En otras palabras, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vida debe conformarse a la palabra de Dios. Paul said many times to many people, Y Pablo decía muchas veces a mucha gente, you know how I lived when I was among you. ya saben ustedes cómo vivía y me comportaba cuando estaba entre ustedes. Paul said Timothy had followed his purpose. Pablo le dice que tú has seguido mi conducta y propósito. We need to be true in our purpose when we're serving God. Entonces nuestro propósito tiene que mantenerse firme sirviendo al Señor. I think it's important for us from time to time Y es de vez en cuando importante to ask ourselves the question, que nos hagamos la pregunta, why am I doing this? ¿por qué estoy haciendo esto? Why am I serving? ¿Por qué estoy sirviendo? Why am I leading or pastoring? ¿Por qué soy líder? ¿Por qué estoy Why pastoreando? am I planting a church? ¿Por qué estoy plantando una iglesia? And we must be able to come to this conclusion Y es necesario poder llegar a esta conclusión, that we want our lives to bring glory to God que queremos que nuestra vida sirva para llevar gloria a Dios and to the gospel of Jesus Christ. y al Evangelio de Jesucristo. So whether I'm preaching the word, Entonces, ya sea que esté predicando la palabra, whether I'm unplugging a toilet, o estoy destapando el inodoro en el baño, whether I'm serving a cup of coffee, o estoy sirviendo una taza de café, it doesn't really matter realmente no importa, because it's all the same in the eyes of God. porque todo eso es igual ante Dios. And for my purpose, Entonces, mi propósito I just simply desire God to be glorified in all that I do. tiene que ser que sencillamente deseo yo que Dios sea glorificado en todo lo que hago. Paul said that Timothy had been faithful to follow his pattern of faith. Entonces Pablo también le recuerda a Timoteo que había seguido su patrón de fe. In other words, Paul was true in faith, Pablo, su fe era verdadera, which means he depended on Christ for salvation, que Pablo dependía en Cristo para salvación, but he was also depending on God for all things. pero dependía de Dios para todo. We're ministering in a country in North Africa. Nosotros estamos haciendo un ministerio en el norte de África It's called Tunisia. que se llama Tunisia. If you've heard of Tunisia, raise your hand. Si has escuchado mención del país Tunisia, alza tu mano. Very few people have heard of the country of Tunisia. Mucha gente desconoce que existe este país. There are 10 million people who live in the country. 10 millones viven en Tunisia. Do you know how many known Christians are in Tunisia? ¿Sabes cuántos cristianos conocidos viven en Tunisia? 500. 500. There are probably more people in this church Probablemente asiste más gente a esta iglesia than there are in the whole country of Tunisia. como cristianos que existen en todo el país de Tunisia. But we're believing God for great things. Pero nosotros estamos creyendo en Dios para grandes cosas. Has God called you to something that seems impossible? Y parece que es imposible aquello a lo que Dios te ha llamado. Raise your hand if you feel that way. Si tú sientes que es imposible lo que tú tienes que realizar, alza tu mano.
It's not a trick question. No, no hay truco, no hay maña en esta pregunta. With God, all things are possible. Porque con Dios todas las cosas son posibles. And today you need to be believing Y nosotros necesitamos creer. that through your life, God can do great things. Entonces, creyendo que a través de tu vida Dios hará cosas grandes. Paul said to Timothy that he had followed the pattern of long suffering. Pablo le recuerda a Timoteo que había seguido su patrón de longanimidad. Timothy was learning to persevere in suffering. Y Timoteo estaba aprendiendo a perseverar en el sufrimiento. He had followed Paul's pattern of love. Había seguido su patrón de amor. Paul and Timothy were true in the way that they loved. Pablo y Timoteo eran verdaderos en su patrón de amor, en su modo de amar. They loved with God's love, Amaban con el amor de Dios, with God's heart, con el corazón de Dios and in God's way. y a la manera que Dios ama. God will oftentimes intentionally put difficult people in our life. Y muchas veces sucede que Dios intencionalmente coloca personas difíciles en nuestro camino. Do you have some difficult people in your life today? ¿Tienes en tu vida algunas personas difíciles hoy? I remember when I was just beginning to preach. Yo me acuerdo cuando apenas iniciaba predicando, There was a doctor in the church, había un médico en la iglesia. and almost after every service, he would come to me, Y después de casi todos los servicios se me acercaba and he would make some correction to my teaching. y haría alguna corrección a mi enseñanza. It was so bad in my heart Y la cosa ya estaba tan mal en mi corazón that when I would get to church, que cuando yo llegaba a la iglesia, I would think, oh no. yo decía, oh no, What's his name's here? ya está ese fulano. And I would begin to pray. Y yo me ponía a orar. God, how long? ¿Hasta cuándo, Dios? I'm going to be here. Que ese fulano va a seguir asistiendo. And I remember God saying to me, Y yo me acuerdo como Dios me dijo, as long as you need him. el tiempo que tú necesites. And what he showed me, Y lo que Dios me mostró it was very humbling, fue muy humillante. was that I needed this difficult person in my life. Era que yo necesitaba esa persona difícil en mi vida. Because God was teaching me to love with his love Porque Dios me estaba enseñando a amar con su amor and not with my love. y no con mi amor. Now, I'm not talking about wolves in sheep's clothing. Yo no estoy hablando de lobos vestidos de oveja. But what I am saying to you today Pero lo que sí estoy diciéndote hoy is that those difficult people in your life es que aquellas personas difíciles en tu vida are a good and perfect gift from the Lord. son un don perfecto y bueno de parte de Dios. And that person that was always correcting me Y esa persona que siempre me andaba corrigiendo, is now a very good friend. ahora es un gran amigo mío. Paul says to Timothy that he'd been faithful also to follow in perseverance. Entonces Pablo le está diciendo, tienes que ser fiel y seguir mi patrón de vida en cuanto a padecimientos, And then also finally in persecutions and afflictions. persecuciones y padecimientos. You remember that the Apostle Paul was a man who went through great persecutions and afflictions. Y si lees la historia, sabes que Pablo fue un hombre que atravesó muchas persecuciones. But Paul was faithful in all of them. Pero Pablo era fiel en cada ocasión. And by that I mean he maintained his confession of faith, Y en eso quiero decir que mantuvo su confesión de fe, even in the face of persecutions and afflictions. aún frente a persecuciones y padecimientos. He maintained his commitment to God. Mantuvo su compromiso con Dios. And Paul says here Y Pablo aquí nos dice that God had delivered him. que Dios, dice, me había librado. He had, and out of them all the Lord delivered me. Dice que de todas me ha librado el Señor. You know, it's not that God is going to deliver you from suffering, Y dice que Dios no te va a apartar del sufrimiento, but that God will deliver you through it. sino a través del sufrimiento Dios te librará. God doesn't always take us around it, Muchas veces Dios no nos permite dar vuelta al or under it, sufrimiento or over it. o hacer un túnel o brincarle. Oftentimes He will take us right through it. Muchas veces tenemos que atravesar el sufrimiento. And you know that that's where we experience the miracles of God. Pero tú sabes que es en ese lugar donde experimentamos los milagros de Dios. That's where we experience the presence of Christ in our Es lives. donde verificamos la presencia de Dios en nuestra vida. Jesus was walking on the water, Jesús caminando sobre el agua,
The disciples were straining against the wind and the wave. Los discípulos esforzándose para remar en contra del viento y las olas. They looked over and they saw this being, Se voltean a ver una figura and they thought it was a ghost. pensando que era fantasma They started to cry like little girls. y empezaban a chillar como nenas. And then they realized it was Jesus. Y luego se dan cuenta que es Jesús. And as Jesus was walking on the wind and the wave, Y si Jesús va caminando sobre las olas en contra del viento, I don't know if he was just walking straight over it yo no sé si él nada más iba así como tocando los picos de las olas, or if he was walking down and then up. o si él bajaba y subía con la oleada del agua. And so all they saw was his head bobbing up and Pero down. de cualquier manera, desde su barca, ellos están viendo una cabeza que sube y baja. But Peter recognized it as an opportunity. Pero Pedro reconoció aquí una oportunidad. And while the other 11 disciples were huddled away in the boat, Y así como los otros 11 estaban agachados en la barca, Peter said, Lord, if it is you, Pedro dice, si eres tú, bid me to come out. dime que camine hacia ti. Because all that was important to Peter Porque lo que le importaba a Pedro was to be where Jesus was. era estar donde Jesús estaba. Did Jesus calm the wave? Jesús calmó la tempestad. Did Jesus stop the wind Jesús paró el viento para Pedro. before Peter walked out on that water? Antes que Pedro saliera de la barca, The storm was still raging. seguía con toda su fuerza la tormenta. And Peter Y Pedro experienced the supernatural power of God pudo experimentar el poder sobrenatural de Dios in the midst of the storm. en medio de una tormenta. In your life and in my life, En tu vida y en mi vida, when God calls us to take a step of faith, cuando Dios nos pide tomar un paso de fe, sometimes we have conditions. muchas veces empezamos a poner cláusulas y condiciones. God, I'll step out in faith Dios, yo voy a tomar un paso de fe. when you calm the storm, Cuando tú hagas esto, calmando la tormenta, when all of the money's there, cuando ya esté todo el dinero suficiente, when I have all these people behind me supporting me, cuando ya tenga mucha gente respaldándome. and what I've learned with God Y lo que yo he aprendido con Dios, is oftentimes He takes all of those things away. que muchas veces Él quita todo eso And then He says to me, y luego me dice a mí, are you going to trust in me? ¿vas a confiar en mí Or are you going to lean on all these other things? o vas a apoyarte en todas esas The cosas? Apostle Paul says to Timothy, Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, you know how it was when I was at Antioch, Iconium, and Lystra. dice, tú sabes cómo me fue en Antioquía, en Iconio y en Listra. And in Lystra, remember the Apostle Paul was stoned and dragged outside of the city. Y acuérdate que en Listra le apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. But I love his example Pero me gusta este ejemplo. that even though he got knocked down, he got right back up. Pero porque cuando Dios lo levantó, él pudo caminar. And he went back into that city and preached the word of God. Y así en pie, entonces Pablo se mete de nuevo a Listra y vuelve a predicar la palabra. Perseverance isn't about whether or not you get knocked down. La perseverancia no consiste en que si te tumba o no algo. It's about how long it takes you to get back up. La perseverancia consiste en el tiempo que dilatas para volver a levantarte. Maybe some of you today, Quizás algunos de ustedes hoy you feel like you've been knocked down. sientes que algo ya te tumbó. There are issues that you're struggling with, Quizás haya asuntos que son mucha lucha para ti. maybe inside in your heart, Quizás dentro de tu corazón. maybe with people in your ministry, Quizás sea con gente en tu ministerio. maybe even in your own family. Quizás dentro de tu familia. This is the reality for all of us. Pero es una realidad para todos nosotros. In the United States last year, En los Estados Unidos el año pasado, 1,700 pastors left the ministry 1,700 pastores renunciaron al ministerio every single month. cada mes. 1,700 pastors every single month. Cada mes 1,700 y otro mes otros 1,700. For whatever reason, Por cualquier razón. getting off of the path, Saliéndose del camino, getting distracted by the things of the world, distraídos de las cosas del mundo, struggling with discouragement or insecurity, luchando con inseguridad o desánimo, overwhelmed with the amount of work that needed to be done, agobiados por la cantidad de tarea que tenían, struggling with conflict with people in the church, agobiados por conflicto con gente en la iglesia, having problems in their own families. teniendo problemas en su propio hogar.
Maybe you find yourself in that place today. Y quizás te encuentres en un lugar parecido hoy. The power of God is here this morning El poder de Dios está aquí con nosotros esta mañana to touch your heart right where you're at, para tocar tu corazón donde te to encuentras, bring to you exactly what you need, para traerte lo que realmente necesitas, so that you can persevere in the truth, para poder perseverar en la verdad, and so that one day you can hear para un día escuchar Jesus Christ say to you, que Jesucristo te diga, well done, good and faithful servant. bien, buen siervo y fiel. You've been faithful ¿Has sido fiel over a little. sobre poco? Now enter into the joy of your Lord. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Let's pray together. Vamos a orar.